Bueno, pues este sería el último vídeo del curso, aunque luego va a haber otro más que vamos a hacer de apéndice, de explicación más detallada sobre la onda de Schrödinger, que yo creo que puede ayudar a entender algunas de las dudas que puedan haber surgido a lo largo del curso, ¿vale? Bueno, pues aquí de alguna manera hacemos un repaso de todo lo que ha sido el itinerario formativo de Astronomía para Ingenieros Inquietos. Empezamos con Astronomía para Ingenieros Inquietos 1, en su momento, cuando hablábamos, y ahí nos centramos mucho en los griegos, en la Biblioteca de Alejandría y todos esos grandes descubrimientos que se hicieron y que fueron espectaculares, que de alguna manera nos pusieron en contexto de cómo era el universo en el que vivíamos, del tamaño que tenía la Tierra, del tamaño que tenía la distancia al Sol, el tamaño que tenía el Sol, qué tamaño, de la distancia a la que estaban las estrellas, etc. ¿Vale? Luego vimos en Astronomía para Ingenieros Inquietos 2 toda esa segunda revolución de la ciencia que se produjo sobre todo en la modernidad a partir del siglo XVI, XVII, XVIII y que de alguna manera bueno, pues nos daban un conocimiento espectacular ya con razonamiento matemático de bueno, pues cómo podíamos incluso predecir cualquier movimiento de cualquier planeta, etc. ¿Vale? Y en este otro curso de Astrofísica, Relatividad y Mecánica Cuántica para Ingenieros Inquietos hemos estado viendo, bueno, pues algunos fenómenos realmente extraños que se daban en los laboratorios de occidentales en el siglo XX y también en la mente de Einstein cuando propone la relatividad. Y efectivamente, bueno, pues se han dado una serie de teorías en el siglo XX que nos ponen en una situación de un universo algo más extraño que el que había cabido esperar. Pero sobre todo, de alguna manera, parece que hemos topado con un ser, que es el ser humano, que puede llegar a ser un atributo central en lo que es el universo. Bien, bueno, pues en adelante vamos a hacer otros cursos. Hasta ahora, todos estos cursos nos hemos centrado en el cosmos, es decir, lo que es la realidad fuera de mí, lo que es el universo, lo que es las cosas de ahí fuera, las estrellas, los planetas, los átomos, etc. Pero en los siguientes cursos nos vamos a centrar en ese punto central, nos vamos a centrar en el ser humano. Y para los siguientes cursos vamos a dar por hecho que el ser humano es algo extraordinario. Porque el método científico no se ha mostrado tan eficaz para conocer qué es el ser humano. Como decía Max Planck, la ciencia no puede resolver el problema fundamental último de la naturaleza. Y esto es porque al fin y al cabo nosotros mismos somos parte de ese gran misterio que se debe resolver. Y efectivamente la ciencia no ha sido muy eficaz a la hora de explicar cómo es posible que el ser humano sea libre, porque al final, bueno, pues las leyes matemáticas universales son de alguna manera incuestionables, ¿no? Pero esto no encaja, la existencia de esas leyes universales no encaja con la libertad del ser humano, o que nosotros nos consideremos libres, ¿no? Tampoco encaja con la existencia de una conciencia, ¿no? Tiene una conciencia incluso que podríamos considerar que no tiene un lugar en el espacio, ¿vale? ¿En qué se basa esa conciencia y cómo encaja la existencia de esa conciencia de uno mismo con las leyes universales, ¿no? Que es lo único que parece que existe, y con la materia, ¿no? O cómo explicar el amor o otra serie de fenómenos existenciales vivenciales del ser humano que no encajan tan fácilmente con la química y la física, ¿vale? Entonces, bueno, pues en adelante nosotros lo que vamos a considerar es que el ser humano es libre, es consciente de sí mismo, es capaz de amar, es capaz de odiar, tiene voluntad, y eso lo daremos por un hecho, ¿vale? Ya no vamos a pensar más en esos planteamientos, vamos a dar por hecho que el ser humano tiene todas esas capacidades. Y a partir de ahí nos enfrentaremos a los siguientes cursos, ¿vale? Vamos a considerar que es el ser más extraordinario del universo, que es libre, que es consciente de sí mismo y que es capaz de amar, de odiar, que tiene voluntad, etc. ¿Vale? Con este fenómeno, con este ser extraño, es con el que nos va a ser el elemento que vamos a estudiar en los próximos cursos. Y vamos a estudiar efectivamente esa epopeya del ser humano en la astronáutica para ingenieros inquietos, esa increíble aventura que estamos realizando y que el ser humano está realizando por su voluntad, por su sacrificio, por su heroicidad, por su inteligencia, por su capacidad de comprensión o por su orgullo o por lo que queramos, pero al final es un ser extraordinario que está haciendo cosas extraordinarias, ¿vale? Vamos a hablar de los acontecimientos clave de la historia universal, y esta aproximación a la historia universal lo vamos a hacer desde el punto de vista de que cada ser humano es extraordinario, lo vamos a hacer desde el punto de vista de que ha habido seres humanos extraordinarios que han cambiado la historia, no desde el punto de vista estructuralista o sociólogos o de sociología, no, vamos a hacerlo desde el punto de vista de las personas concretas
que por su voluntad, por sus decisiones, por su coraje o por su egoísmo o por su fanatismo han cambiado la historia. ¿Bien? Por otro lado, vamos a hacer la historia del pensamiento y la filosofía occidental, esa gran aventura de intentar entender lo que somos y lo que es el universo, ¿vale? Ahí vamos a entrar más a fondo de lo que hemos visto en estos 3 cursos, mucho más a fondo en lo que es el pensamiento filosófico occidental, ¿vale? Para ingenieros inquietos, desde los griegos hasta hoy. Y vamos a estudiar los últimos descubrimientos arqueológicos que encajan o no encajan con la Biblia, con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final la Biblia es algo que de alguna manera es determinante para el pensamiento de la mitad de la población mundial y además se ha demostrado que es un libro que tiene una enorme importancia en los estudios históricos, pero sobre todo una enorme importancia en los estudios, en los descubrimientos arqueológicos que se están produciendo. Así que vamos a hacer una investigación sobre esos descubrimientos arqueológicos y cómo van encajando o no con lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y centrándonos en esa arqueología, nos vamos a centrar especialmente en un curso específico para el objeto arqueológico más increíble y más estudiado de toda la historia de la humanidad, que es la Sábana Santa, que la pondremos a la luz de la ciencia y también de la historia. Así que nada, tenemos muchísimo recorrido por descubrir y espero que me acompañéis en estas nuevas aventuras. Muchísimas gracias por haber estado conmigo a lo largo de todos estos 3 cursos.